Now, please open your Bibles to Genesis 17. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 17. We'll be looking at a number of passages from Genesis in this fourth session. Vamos a ver algunos pasajes de Génesis en esta cuarta sesión. But our reading will be from Genesis 17 and verses 1 through 8. Pero nuestra lectura ahora será Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8. Así dice la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for the way that you've been teaching us at this conference. Padre, te damos gracias por el modo en que nos has estado enseñando en esta conferencia. Unless you teach us, we will understand nothing. Si tú no nos enseñas, no entenderíamos nada. And unless you work within our hearts, we will obey not at all. Y si tú no obras en nuestros corazones, no podríamos obedecer. But you are a faithful covenant God. Pero tú eres el Dios fiel del pacto. You are a God who keeps his promises to gather a people to himself. Tú eres el Dios que guarda sus promesas y mantiene a su pueblo con él. And you are zealous for your glory amongst your people. Y tú eres celoso por tu gloria en medio de tu pueblo. And so we pray now that you would indeed glorify yourself, Así que te pedimos, Señor, que te glorifiques a ti mismo that you would show us the way of faith, y que nos muestres el camino de la fe, that you would strengthen us in our faith, que nos fortalezcas en nuestra fe and that you would equip us to call other people to join us in faith. y que nos capacites para llamar a otras personas para que vivan con esa fe. In the name of Jesus Christ we pray, En el amen. nombre de Jesucristo oramos. Amén. We've been tracing the way of righteousness through biblical history. Hemos estado trazando el camino de la justicia a lo largo de la historia bíblica. We began with creation, Comenzamos con la creación. and then we talked about God's creation of man in his image. Hablamos de cómo Dios creó al hombre a su imagen. And then we considered the fall of man. Y luego consideramos la caída del hombre. As we keep moving through Genesis, the next major event Y ahora que seguimos avanzando en el libro del Génesis, el siguiente evento más importante in the revelation of God's will is his making a covenant with Abraham. en la revelación de la voluntad de Dios es el momento en que Dios celebró su pacto con Abraham. We've seen that ethics is about relationships. Hemos visto que la ética tiene que ver con las relaciones. God defines his relationships with people through his Y covenants. Dios define las relaciones con su pueblo por medio de los pactos. A covenant is a solemn promise that defines a relationship of loyalty. Un pacto es una promesa solemne que establece una relación de lealtad. Biblical ethics is profoundly covenantal. Y la ética bíblica es pactual de un modo muy profundo. We look at the covenant that God made with Abraham. Ahora bien, al considerar el pacto que Dios hizo con Abraham, We remember that God's people no longer live under that specific historical administration of that covenant. recordamos que el pueblo de Dios ya no vive bajo esa administración histórica y específica del pacto con Abraham.
For example, God no longer requires us to circumcise our baby boys. Por ejemplo, Dios ya no nos demanda que los niños sean circuncidados, He does not promise to us an inheritance in the land of Canaan. ni tampoco nos promete una heredad en la tierra de Canaán. But the core principles of God's covenant remain the same. Pero los principios fundamentales del pacto de Dios permanecen siendo los mismos. Because God has one covenant of grace that continues through all history. Porque Dios tiene un solo pacto de gracia que continúa en la historia. And today we experience that as the new covenant in Christ. Y ahora experimentamos eso como el nuevo pacto en Cristo. So in this session, we're going to study God's covenant with Abraham Así que en esta sesión vamos a estudiar el pacto que Dios hizo con Abraham, to learn how walking with God in the way of righteousness is walking with Him as our covenant God. para aprender cómo es que caminar con Dios en la senda de la justicia es caminar con Él como el Dios del pacto. And we'll be looking at a number of different passages in the book of Y Genesis. vamos a estar viendo varios pasajes en el libro del Génesis. Let's begin with Genesis 12. Comencemos con Génesis 12. Genesis 12, verses 1 through 3. Versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Now, from this passage, we can draw three principles about walking with the covenant Lord. A partir de este pasaje podemos extraer tres principios de lo que significa caminar con el Señor del pacto. Number one, covenantal ethics depends on God's promise of blessing. En primer lugar, la ética pactual depende de esa promesa que Dios hizo de bendición. One way to tell what the main idea of a biblical passage is to look for words that are repeated. Una de las formas más claras de ver un pasaje es reconocer esas palabras que se repiten. And the word that's repeated over and over again in these verses is the word bless or blessing. Y la palabra que se repite una y otra vez en estos pasajes es la palabra bendición o bendecir. Now, God is calling Abraham to do something here, Dios está llamando a Abraham para que haga algo aquí. but that call depends upon the promise that God gives to bless Abraham. Pero ese llamado depende de la promesa que Dios le ha dado a Abraham de que lo iba a bendecir. You may remember that when God created the human race, He blessed them in Genesis 1. Quizá ustedes recuerden que cuando Dios creó a la humanidad, la bendijo en Génesis capítulo 1. But the creation blessing was interrupted by the curse because of sin. Pero esa bendición quedó interrumpida por la maldición que vino por el pecado. And so when God says to Abraham, I'm going to bless you, Así que esto de que Dios le diga a Abraham, voy a bendecirte, He's not just saying He's going to make him rich. no solo le está diciendo voy a hacerte rico, He's saying He's going to reverse the curse. sino que le está diciendo que Dios iba a revertir la maldición, He's going to reconcile Abraham with himself. que lo iba a reconciliar con él mismo. We see this, for example, in Micah chapter 7, Vemos esto en, por ejemplo, Miqueas capítulo 7, verses 18 through 20. versículos 18 al 20. Go and read that, please, brother. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. So God's promise to Abraham was a promise of forgiveness of sins. Así que la promesa que Dios le hizo a Abraham era la promesa del perdón de los pecados, It was a promise of a love that would never end. la promesa de un amor que nunca terminaría. And it's important that we start here, Y es importante que comencemos en ese punto, because even though the law of God gives us our direction on how to do God's will, porque si bien la ley de Dios nos da la dirección de cómo o cuál es la voluntad de Dios,
God's promise gives us our motivation for why we do God's will. La promesa de Dios es lo que nos da la motivación de por qué vamos a cumplir esa voluntad. We are seeking the blessing of our Creator God. Estamos buscando la bendición de Dios nuestro Creador. Second principle, Segundo principio, covenantal ethics requires faith in the promise. la ética pactual demanda fe en la promesa. To receive the blessing, Abraham must leave his homeland and travel to a land that he has not yet seen. Para recibir la bendición, Abraham tenía que abandonar su hogar y viajar a una tierra que él no había visto. God is calling Abraham to leave everything simply by trusting in God's word. Dios estaba llamando a Abraham a dejar atrás todo y confiar simplemente en su palabra. As it says in Hebrews 11:8, by faith Abraham obeyed. Como se nos dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. When he was called to go to a place that he was to receive as an inheritance. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. And he went out not knowing where he was going. Y salió sin saber a dónde iba. Christian ethics depends upon faith. La ética cristiana depende de la fe. Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please him. Hebreos 11:6 nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. This brings us to the third principle. Lo cual nos lleva al tercer principio. Covenantal ethics is embedded in the continuing history of God keeping his promises. La ética pactual está incrustada en esa historia de cómo Dios guarda sus promesas. Genesis 12 is the beginning of the history of Israel. Génesis capítulo 12 es el comienzo de la historia de Israel. This is a history that continues today as God is blessing all the families of the earth. Una historia que continúa hasta hoy en día a medida que Dios sigue bendiciendo a las familias de la tierra. And so biblical ethics doesn't come to us just as a list of rules for us to obey. Así que la ética bíblica no viene a nosotros simplemente como una lista de reglas que tenemos que obedecer. Long before God spoke the Ten Commandments at Mount Sinai, Mucho antes de que Dios diera los 10 mandamientos en el monte del Sinaí, God gave his promise to Abraham. Dios le dio su promesa a Abraham And he kept that promise for century after century. y guardó esa promesa siglo tras siglo. And so the ancient Israelite was able to say, I'm going to obey God's commandments Así que el israelita en la antigüedad podía decir, yo voy a obedecer los mandamientos de Dios because I can see that God has been faithful to his promises over the years. porque puedo ver cómo Dios ha sido fiel en guardar su promesa con el paso de los años. And for us to walk with God in the way of Y righteousness, si nosotros vamos a caminar con Dios en la senda de la justicia, the history and future of Abraham and Israel must become our history and future. la historia y el futuro de Abraham tiene que convertirse también en nuestra historia y futuro. We must join God's covenant people by faith, Debemos unirnos pues al pueblo de Dios por medio de la fe, believing that God is faithful to keep his promises. creyendo que Dios es fiel para guardar sus promesas. Let's turn now to Genesis 15. Vayamos por favor a Génesis capítulo 15. Genesis chapter 15 and verses 5 through 7. Versículos 5 al 7. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. This brings us to our fourth principle. Esto nos lleva a nuestro cuarto principio. Covenantal ethics addresses a family formed by grace, the people of God. La ética pactual se dirige a una familia que ha sido formada por gracia, es decir, el pueblo de Dios.
God promised Abraham offspring as numerous as the stars in the sky. Dios le prometió a Abraham una descendencia tan grande como las estrellas que están en el cielo. And this includes not just the Jewish people, but those of all people who would believe in Jesus Christ. Y esto no solo incluye al pueblo judío, sino a todos aquellos que iban a creer en Cristo. Paul says to believers in Galatians 3:29, Pablo le dice a los creyentes en Gálatas 3:29, if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. So covenantal ethics centers on this family that God is creating. La ética pactual, pues, se centra en esa familia que Dios está creando. Covenantal ethics are not about you and you and you as individuals. La ética pactual entonces no se trata acerca de ti y de otro como meros individuos, It is about us as the people of God. sino de todos nosotros como pueblo de Dios. That's why so many commandments in the New Testament come to us in the form of one another statements. Esa es la razón por la que muchos mandamientos en el Nuevo Testamento se nos presentan con la palabra unos a otros. We do ethics as the people or church of God. Porque hacemos esto de la ética como el pueblo o la iglesia de Dios. Principle number 5. Principio número 5. Covenantal ethics stands on justification by faith alone. La ética pactual descansa sobre la justificación por la sola fe. We heard Genesis 15:6 just a few moments ago. Ahorita leíamos Génesis 15:6. Paul quotes Genesis 15:6 in Romans chapter 4, Pablo cita ese pasaje en Romanos capítulo 4, where he's teaching justification by faith alone apart from works of obedience to God's law. pasaje en el que está enseñando cómo la justificación es por la fe sola, sin las obras de obediencia a la ley. God counts as righteous all who trust in Christ alone for salvation. Dios cuenta por justos a todos aquellos que confían solo en Él para salvación. Our righteousness with God is not based upon the merit of our works. Nuestra justicia para con Dios no se basa en nuestros méritos, It's based upon the merit of Christ's work. sino que está basado en el mérito de la obra de Cristo. So ethics under the covenant of grace is not about how to become righteous before God on the basis of your works. Así que la ética pactual no nos está hablando de cómo podemos ser justos por nuestras propias obras. Too often people think that ethics means God gives us the rules, and if we keep them well enough, He will accept us and count us as righteous. A menudo la gente piensa que la ética se trata simplemente de las reglas que nos da Dios y que si obedecemos lo suficiente entonces seremos justos. But we do ethics as people who come into this world in a state of sin. Pero recuerden, nosotros hacemos la ética como personas que están en un estado de pecado. We can only be justified by God's grace alone. Solo podemos ser justificados por la gracia de Dios. And so we always need to bear in mind that ethics is done in the context of a covenantal relationship with God. Por lo tanto, siempre debemos recordar que la ética se hace en el contexto de un pacto con Dios. This relationship stands upon justification by faith in Christ alone. Una relación que descansa en esa justificación que es por la fe sola en Jesucristo. Otherwise, we will be striving to do what can only be done by someone who already has peace with God. Would you repeat that? Otherwise? Let me turn it around. Okay. In order to strive to do what is right, Déjenme decirlo de esta manera, a fin de buscar hacer lo que es correcto and to please God, y agradar a Dios, we must first have peace with God primero debemos tener paz con Dios through our Lord Jesus Christ. por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romans 5:1. como lo dice Romanos 5:1. The sixth principle is this. El sexto principio es el siguiente.
Covenantal ethics directs God's people on a pilgrimage to the promised inheritance. La ética pactual dirige al pueblo de Dios en un peregrinaje hacia esa herencia prometida. Look again at verse 7 in Genesis 15. Vean otra vez lo que dice Génesis 15:7. I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. When God said this to Abraham, it was foreshadowing what God would later say to the people of Israel. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, estaba anticipando lo que le iba a decir después a Israel. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt to give you the land of Canaan. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán. Leviticus 25:38. Levítico 25:38. And so the pattern is this. Así que el patrón es el siguiente. The Lord of the covenant calls his people out of this world El Señor del pacto llama a su pueblo para que salga de este mundo, and then sends them on a journey to the promised inheritance. enviándolo en un peregrinaje hacia la tierra prometida. Keeping God's commandments is crucial to this. Guardar los mandamientos de Dios es crucial para esto. It's not the way that we deserve salvation, No es que nosotros merezcamos la salvación, but it's the way that we follow the pathway to our promised inheritance. sino que este es el modo por el que seguimos ese camino a la herencia prometida. Obedience is the way to the promised land. La obediencia es el camino a la tierra prometida. Biblical ethics is pilgrim ethics. La ética bíblica es la ética de los peregrinos. It is the roadmap of what Jesus calls the path that leads to life. Matthew 7:14. Es el mapa de ese camino que el Señor dijo lleva a la vida. Mateo 7:14. Well, let's keep moving because we have more principles to cover. Sigamos avanzando porque hay más principios que abarcar aquí. Turn a couple pages over to Genesis 17. Por favor, den la vuelta a la página hacia Génesis 17. Now, earlier we read Genesis 17, 1 through 8. We won't read that again. Ya habíamos leído en un momento del versículo 1 al 8. But there are principles here as well that we can see. Here's our seventh principle. Y hay principios aquí que podemos ver. Este es el séptimo principio. Covenantal ethics depends on the all-sufficiency of God. La ética pactual depende de la plena suficiencia de Dios. In verse 1 of Genesis 17, the Lord says to Abraham, I am God Almighty. En Génesis 17:1 Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. This translates the Hebrew El Shaddai, Esto traduce el nombre hebreo El Shaddai, which could be translated God sufficient. que podría traducirse el Dios suficiente. God has infinite power, Dios tiene un poder infinito, and so he is able to do all that he promises that he will do. de tal manera que Él es capaz de lograr todo lo que promete. Since the practice of covenantal ethics grows out of faith in God's Y promises, ya que la práctica de la ética pactual surge de la fe en la promesa de Dios, that faith must rest upon confidence that God is all sufficient to bless us. esa fe debe reposar en la idea de que Dios es plenamente suficiente para bendecirnos. Think of Abraham. Piensen en Abraham. God promised him many children, Dios le prometió muchos hijos, but he was an old man with a barren wife. pero él ya era un hombre viejo con una esposa infértil. He didn't have the power to produce offspring. Él no tenía el poder para producir una descendencia. He had to believe, God, you are enough. Él tenía que creer y decir, Dios, tú eres suficiente. Your power by itself is able to do what you've promised. Tu poder solamente es capaz de lograr lo que has prometido. And so we too must recognize that we are totally insufficient. Nosotros también debemos reconocer, pues, que somos por completo insuficientes. We cannot save ourselves. No podemos salvarnos a nosotros mismos. We cannot give ourselves eternal happiness. No podemos lograr la felicidad eterna.
But we have an all-sufficient God. pero tenemos a un Dios que es plenamente suficiente. The eighth principle is this. El octavo principio es el siguiente. Covenantal ethics cultivates an awareness of living in God's presence. La ética pactual cultiva una conciencia de que vivimos en la presencia de Dios. Look at what God said to Abraham in verse 1. Vean otra vez lo que Dios le dice a Abraham en el versículo 1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. So, walk before me and be blameless. That means that God requires us to live according to His standards. Esto quiere decir que Dios demanda que vivamos conforme a su estándar. We must be people of integrity and uprightness, because that's what blameless means. Debemos ser un pueblo íntegro y recto. Eso es lo que significa la palabra perfecto aquí. But when God says, walk before me, He's saying to Abraham, live your life constantly aware that I am there and I am watching you. Pero cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, lo que le quiere comunicar es, recuerda, ten conciencia de que yo estoy delante de ti y te estoy viendo. Now that's a terrifying thought for the unbeliever. Ese debería ser un pensamiento que provoque un gran temor a los incrédulos. Because the unbeliever is an enemy of God and he's under God's wrath. Porque el incrédulo es enemigo de Dios y está bajo su ira. But God does see everything that you do. Dios realmente ve todo lo que hacemos. And if that is your condition, you need to make peace with God by trusting in Christ alone for your salvation. Si esa es tu condición, necesitas reconciliarte con Dios confiando solo en Jesucristo para salvación. Because you cannot escape from His judgment. Porque no puedes escapar de su juicio. Only Christ can save you. Solo Cristo puede salvarte. But if you are in Christ and justified by faith in Him, Pero si tú estás en Cristo y por esto justificado por la fe en Él, the thought that God is always there and He's always watching you is wonderful. el pensamiento de que Dios está siempre allí y te está viendo es maravilloso. He's your God, He's your Savior, He's your friend. Él es tu Dios, es tu Salvador, es tu amigo. And His eyes are always upon you. Y sus ojos están siempre sobre ti. And so you must live every day with the ambition of pleasing Him. Así que debes vivir cada día con la ambición de agradar a Dios. Covenantal ethics means living for the audience of one. La ética pactual significa que vivimos with the audience of one. Audience of one, see. Teniendo a alguien como nuestra audiencia y ese es solo Dios. Ninth principle. Noveno principio. Covenantal ethics informs conduct in a relationship between God and His people. La ética pactual informa la conducta en una relación entre Dios y su pueblo. In verse 7 of Genesis 17, the Lord promises, I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations. En Génesis 17:7, el Señor le promete a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. For an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. So when God says, I will be God to you, or I will be your God, Así que cuando Dios te dice, yo seré tu Dios o vuestro Dios, He's saying, I will give myself to you. Él está diciendo, me voy a entregar yo mismo a ti. I will be yours and we will have a relationship with each other. Yo seré tuyo y tendremos una relación. And at the same time, God takes us to be His people. Al mismo tiempo, Dios nos toma para que lleguemos a ser su pueblo. When God saves you, He says, you are now mine. Cuando Dios te salva, lo que está diciendo es, ahora eres mío. You don't belong to yourself. You've been bought with a price. No te perteneces a ti mismo, has sido comprado por precio. And you also become part of a people.
Y tú también llegas a formar parte de un pueblo. God does not say, you will be my man or my woman, but you will be my people. Dios no dice, tú serás mi hombre o tú serás mi mujer, sino ustedes serán mi pueblo. And so when God brings you into a covenant relationship with himself, Así que cuando Dios te acerca para que tengas esa relación de pacto con Él, that vertical relationship also creates horizontal relationships with other believers. esa relación vertical con Dios también crea diferentes relaciones con otros creyentes. Here again, dear friends, we see that it is absolutely crucial to be a member of a local church. Y aquí recordamos, amigos míos, qué tan importante es que seamos miembros de una iglesia local. We move on to another passage now in Genesis 18. Vayamos ahora a otro pasaje que es Génesis 18. Let's read Genesis 18 and verse 19. Leamos Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Principle number 10 is covenantal ethics identifies righteousness with the likeness of God. El 10º principio es que la ética pactual identifica la justicia con la semejanza a Dios. Notice here that righteousness and justice are called the way of the Lord. Vean en este versículo que la justicia y juicio son llamados el camino de Jehová. The idea is that Israel is to be walking down the path that God is walking down first. Así que la idea es que Israel debía andar por el mismo camino que el Señor estaba transitando. They are to imitate him by following him. Tenían que imitar a Dios siguiéndolo. Now, of course, this was literally true of ancient Israel because they followed the cloud of God's glory through the wilderness. Por supuesto, esto se cumplió de manera literal en que Israel tenía que seguir por el desierto a Dios que se presentaba en la nube. But that was actually a picture of God teaching them that they must follow and imitate him morally. Eso era un retrato de cómo Dios estaba enseñando al pueblo para que lo imitaran moralmente. He is the God of love, mercy, and justice, and expects us, his people, to become like him. Él es el Dios de amor, de misericordia y de justicia, y Él espera que su pueblo llegue a ser semejante a Él. Listen to what it says in Leviticus 11, verse 44. Escuchen cómo lo dice Levítico 11:44. For I am the Lord your God. Consecrate yourselves, therefore, and be holy, for I am holy. You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. That's Leviticus 11, 44 and 19, too. Levítico 11:44 y 19:2. Principle number 11. Principio número 11. Covenantal ethics reveals the righteous life as the pathway to covenant blessing. La ética pactual revela la vida justa como el camino para la bendición del pacto. The Lord says in that verse, I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him. Noten cómo lo decía Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. So then the purpose of the people of God walking in the way of righteousness is so that it is through them walking in that path that God fulfills his promises. Así que el propósito por el que Dios le pide a su pueblo que ande en ese mismo camino en pos de él es para bendecirlo. Abraham needs to do what is right and to teach his children what is right so that God's promise to bless him and to be his God will come true.
Abraham tenía que obedecer a Dios y mandar a sus hijos que obedecieran a Dios para que esa promesa que Dios había hecho se cumpliera. Now, at this point, someone might object and say, wait a minute, we're not saved by our works. We don't earn God's blessing. We're saved by grace alone. En este punto alguien podría objetar y decir, a ver, espera un momento, no somos salvos por obras, somos salvos solo por la gracia de Dios. And indeed, that is true. Amen. Paul teaches it in Ephesians 2, 8 and 9. Y eso es cierto, amén. El apóstol Pablo enseña eso en Efesios 2, 8 al 9. We are not justified by our obedience to God's law, but through faith in Christ alone. Galatians 2:16. No somos justificados por nuestra obediencia a la ley de Dios, sino por la fe en Cristo solamente. Romanos 3:28 y Gálatas 2:16. And that was true of Abraham too, as Paul says in Romans 4, verses 1 through 5. Lo mismo es verdad en el caso de Abraham, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. However, Sin embargo, God's words in Genesis 18:19 teach us las palabras de Dios en Génesis 18:19 nos enseñan that for God to fulfill his promise of blessing, it is necessary that the people of God walk in righteousness. que para que Dios cumpla esa promesa de bendición es necesario que el pueblo de Dios ande en justicia. And why is that? ¿Y por qué es así? It's not because our righteousness earns God's blessing. No es porque nuestra justicia gane la bendición. Rather, it is because the essence of the blessing is communion with God. Sino más bien porque la esencia de la bendición es la comunión con Dios. But to have communion or fellowship with God, we must walk with him. Pero para tener comunión con Dios necesitamos caminar con Él. We cannot separate friendship with God from following his commandments. De esta manera no podemos separar la amistad con Dios de la obediencia a sus mandamientos. And so we must walk in his Y ways. por esto debemos andar por sus caminos. Jesus taught the same thing in Matthew 7, verses 13 and 14. Jesús enseñó lo mismo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Listen to what that passage says. Escuchen lo que dice el pasaje. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. This brings us now to the 12th and last principle. Esto nos lleva al principio número 12, que es el último. Covenantal ethics aims at the blessing of all nations in Christ. La ética pactual tiene como meta la bendición de todas las naciones en Cristo. When the Lord said of Abraham in Genesis 18:19 Cuando Dios dijo acerca de Abraham en Génesis 18:19 that Abraham and his offspring must do what is right so that the Lord may bring what he has promised, que él tendrían que hacer justicia y juicio para que él trajera lo que había prometido, there is a specific promise in view in the context. hay una promesa en específico en este contexto. Look at verse 18. Vean el versículo 18. Go ahead and read it, brother. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. So what God is saying here is it is essential for God's people to walk in the path of righteousness so that God can fulfill his promise to bless all the nations. Así que lo que está diciendo Dios aquí es que es esencial que su pueblo ande por esa misma senda de justicia para que Dios bendiga a todas las naciones. The same thing is expressed in Genesis 26 verses 4 and 5. Lo mismo se expresa en Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Go ahead and read that, brother. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
So, what this means, brothers and sisters, is this. Así que lo que significa esto es, hermanos y hermanas, If we want the church to succeed in its mission, si queremos que la iglesia tenga éxito en su misión, if we want unbelievers to discover the blessing in Jesus Christ, si queremos que los incrédulos descubran la bendición que hay en Cristo, if we want the gospel to penetrate all si nations, queremos que el evangelio penetre en todas las naciones, then we must walk in the way of the Lord. entonces debemos andar por el camino del Señor. Dear friends, it's not fancy techniques and new methods that cause the mission of the church to succeed. Porque, amigos, no son las técnicas sofisticadas lo que hace que la misión de la iglesia sea un éxito. It is when the people of God say, we will obey what God has commanded us to do. Sino, más bien, el pueblo de Dios cuando dice, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. This is what Jesus was talking about when he said, you are the light of the world. Esto es a lo que Jesús se refería cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. You must let the light of God shine through you. Y tenemos que dejar que esa luz de Dios alumbre a través de nosotros. So let me close with a few practical applications. Déjenme cerrar aquí con algunas aplicaciones prácticas. First of all, never separate the law of God from a covenant relationship with God. En primer lugar, nunca separes la ley de Dios de una relación de pacto con Él. It would be a terrible thing if you came to this conference Sería una cosa terrible si en esta conferencia and walked away saying, okay, I need to do what is right, te fueras de aquí diciendo, ok, necesito hacer lo que es bueno, but you have no relationship with God. pero no tuvieras una relación con Dios. You must start with a covenantal relationship with God, Necesitas empezar por esa relación de pacto con el Señor, which is by faith in Jesus Christ. la cual viene por medio de la fe en Jesucristo. So my word to you is, yes, you must obey the commandments of God, Así que mi palabra para ti sería, sí, tienes que obedecer los mandamientos de Dios, but first you must trust His Son. pero primero debes de confiar en su Hijo. Second, obey the covenant commandments by faith in the covenant promises. En segundo lugar, obedece los mandamientos del pacto por medio de la fe en las promesas del pacto. This is what gives us the strength to obey Him. Esto es lo que nos da la fuerza para obedecerlo. We believe that He is faithful, Creemos que Dios es fiel. that He is the rock. Creemos que Dios es la roca. I've noticed since coming to Querétaro that there are a lot of rocks around here. Yo me di cuenta al llegar a Querétaro que aquí hay muchas rocas, Your streets are paved with rocks and stones. que sus calles incluso están pavimentadas con rocas, con piedras, The edges of your properties are defined by walls made of rocks. así como los bordes de las propiedades y los muros. Many of your buildings are made from rocks and stones. Muchos de los edificios de aquí están hechos con rocas. And it makes me wonder, how much work did people have to do to put that all together? Y me hace pensar cuánto trabajo tendría que hacer la gente para construir eso. But then I came to Bernal Pero luego llegué a Bernal and I saw La Peña. y vi la peña. Now that is a rock. Esa sí es una roca. I don't think any of you are going to be picking that up and taking it home. Yo no creo que ninguno de ustedes intentaría llevársela a su casa. That is a rock that is not going to be moved. Esa es una roca que jamás se va a mover. Well, dear friends, this is what the Bible means when it says that our God is a rock. Pero amigos míos, esto es a lo que la Biblia se refiere cuando nos dice que Dios es la roca. He's not a little stone that you can pick up and put in your pocket. No es una piedrecita que uno pueda guardarse en el bolsillo. He's a peña, Es una peña and He never changes. y Él jamás cambia. He is faithful, my friends. Amigos, Él es fiel. You can trust Him. Ustedes pueden confiar en Él. 4,000 years have passed since God was speaking to Abraham. 4000 años han pasado desde que Dios hablara a Abraham. But He's the same God today that He was then. Pero Él es el mismo Dios que era entonces. You can trust Him.
pueden confiar en You Él, can depend upon Him pueden depender de Él, because He is the rock. porque Él es la roca. And it's by trusting in Him Y es al confiar en Él that we have the strength to obey Him. que recibimos la fuerza para obedecerlo. And it's by obeying Him Y es al obedecerlo that we will fulfill our mission. que cumpliremos nuestra misión. The nations will hear the gospel, Las naciones escucharán el Evangelio and our Lord Jesus will come back. y nuestro Señor Jesucristo regresará. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Oh God, we praise you Oh Señor, te alabamos because you are a faithful covenant God. porque tú eres el Dios fiel, el Dios del pacto. There is not a promise in your book that you have failed to keep. Y no hay una sola promesa en este libro en la que tú hayas faltado. Teach us to rest our whole faith upon you. Enséñanos para que toda nuestra fe descanse en ti. Make us into men and women of faith. Haznos hombres y mujeres de fe. And Lord, give us a living faith, we pray. Y Señor, te pedimos que nos des una fe viva, Not a dead faith just in our brains, no una fe muerta en nuestras mentes simplemente, but produces no good works. que no produzca buenas obras, But give us a living faith, O God, sino danos una fe viva, Señor, that shows itself in a life full of good que works. se muestre en una vida llena de buenas obras. By your grace and for your glory. Lo pedimos por tu gracia y para tu gloria. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén.